Justiniani le ha pedido que cierre el nombre de los dos. Algunas de las cosas que voy muy brevemente a decir, respetando los 5 minutos, que todos entenderán que son opiniones personales, y otras que son las más, absolutamente las más, son las que entiendo que compartimos, porque realmente en esta hora en que hemos, efectivamente, como mencionaba Roy Cortina, hemos compartido, hemos reflexionado en conjunto, lo hemos hecho desde diferentes sectores, desde diferentes bloques, representando a diferentes provincias y a dos cámaras, Y entonces yo lo que pensaba era que brindamos un homenaje a la primera junta, porque en la primera junta no pensaban todos igual, pero fueron capaces de fundar la nación. Y en ese sentido también pensaba, bueno, en las diferencias que había dentro de la primera junta, todos los que estamos sentados acá, y esto fue mencionado en realidad varias veces, seguramente destacamos una línea, la línea de Belgrano, la de Moreno, la de Castelli, la de Monteagudo. El otro día el ministro de Educación de Paraná destacaba a Castelli como el orador. Bueno, Castelli era el que sostenía que la Argentina, que el Río de la Plata, que las provincias unidas del Río de la Plata, que los sudamericanos teníamos que entender que podíamos ser un sujeto con identidad propia. Y esa era la discusión de fondo de la primera junta. Si las provincias unidas del Río de la Plata, lo que serían las provincias unidas del Río de la Plata, si Sudamérica tenía derecho a la independencia o era una situación circunstancial dada la caída de Fernando VII. Y el que levantaba con convicción la idea de que acá hay un sujeto con derecho político, social y económico propio, era Castelli. Y se ha mencionado a Belgrano, como Belgrano fue, yo agregaría, un promotor de la vinculación entre educación y trabajo. Y ustedes saben que cuando se discutió la ley de educación nacional, la del 2006, la que hoy nos rige, nos acordamos de Belgrano, algunos que tuvimos algún tipo de participación, nosotros en la provincia de Buenos Aires, nos acordamos de Belgrano, porque Belgrano, cuando fundó la Escuela de Matemáticas de la primera junta, lo hizo pensando en formar ingenieros, pensando en formar técnicos, y había hecho muchos esfuerzos, efectivamente, desde que fundó la Escuela de Náutica, siendo secretario del consulado, para vincular educación y trabajo. Y la educación con el trabajo quedan por primera vez vinculados en la ley del 2006. Y también, digamos, que Belgrano, cuando hace el reglamento de las escuelas del norte, pone como eje central algo que estuvo mencionado por, creo que todos los que usan la palabra en este mediodía, que fue poner el eje en la responsabilidad principal del Estado en la educación. Esa es la idea central del reglamento de las escuelas del norte. De Moreno quiero mencionar algo que está muy cerca, ¿sí? porque en realidad hoy tenemos muy cerca a los pueblos originarios que han emprendido una marcha, para participar, para tener un lugar central en el aniversario de la libertad de esta tierra que era en el principio y en el origen era de ellos. Y ustedes saben que Moreno, una de las discusiones que tenía con Saavedra, era precisamente una vieja discusión que la voy a nombrar, pero no hay tiempo para desarrollarla, que era la de los justos títulos. Una discusión que venía del Concilio de Trento y que tenía que ver con el carácter humano o no humano de los indígenas. Entonces, en ese sentido quiero recordar a Moreno, a que quién sabe es lo mejor
también hay que recordarlo como el primer desaparecido de la historia. Quizá también podemos recordar que cuando fundó la Gaceta, la vio como un instrumento político y pedagógico. Para Moreno, la Gaceta era un instrumento de lucha político-educativa, ¿sí? Por eso, cuando en este homenaje nombramos a la Gaceta, yo no puedo menos que alegrarme de que se haya sancionado la ley de medios, ¿sí? La ley que permite, que va a posibilitar que muchos de los principios que están en la ley de educación puedan ser realmente llevados a la práctica. Y ahí quiero decir, porque tenemos por delante una gran tarea que yo creo que empezó cuando se dio vuelta la legislación neoliberal desintegradora de nuestro sistema educativo de la década del 90 y se dictó la Ley Nacional de Educación, se dictó la Ley de Educación Técnica y se dictó la Ley de Financiamiento. Efectivamente, tenemos por delante el discutir y el llegar a un acuerdo sobre una ley de financiamiento que tenga una perspectiva hacia el futuro y una ley de financiamiento que refleje una idea general de la educación y que refleje una estrategia educativa acordada. Que no sean solo números, sino que uno pueda ver la ley de financiamiento y entonces pueda haber ahí una perspectiva de la educación nacional. Quiero decir, como en estos 5 años se alcanzó el 6% de inversión en educación, que era lo prometido, tenemos que mirar para adelante, tenemos que trabajar para que lo que se invierta y lo que se haga en educación sea aún más profundo. Efectivamente, tenemos por delante la ley de educación superior que venimos discutiendo desde la presidenta de la Nación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nos encargó al Congreso de la Nación, el 1 de marzo del 2008, le encargó que tratara una ley de educación superior. Efectivamente, yo creo que estamos en un momento de madurez, de grandes coincidencias, y estamos en condiciones de que ojalá muy pronto podamos estar avanzando hacia la sanción de una ley de educación superior cuyas características se han mencionado, las han mencionado varios de quienes me precedieron el uso de la palabra, pero en donde yo simplemente voy a destacar esto. Creo que tiene que ser una ley que incluya, que en el mismo sentido de lo que ha hecho esa extraordinaria medida de la asignación universal por hijo, que sea una ley fundamentalmente inclusiva, que abra las puertas de la educación superior al conjunto de los jóvenes de la Argentina, que terminen una secundaria fortalecida, que hayan cursado una primaria actualizada, una primaria en donde a la cual también llegue la tecnología, un sistema educativo realmente en condiciones, digamos, de ayudar a este lugar que tiene hoy la Argentina, a este lugar que también coincido en que en realidad soy economía desde Europa, dice, no puedo creer, la Argentina ha salido de la crisis, es Europa, es el primer mundo que no sabe cómo se sale de la crisis, la Argentina ha salido, ahora nos toca sostenerlo, nos toca sostener ese camino. Y para sostener ese camino creo que es muy importante el que nos podamos sentar juntos como hoy, el que podamos expresar las diferencias y el que podamos trabajar para construir la unidad nacional en base no a la represión de las diferencias, sino en base a la discusión profunda, a la articulación de las diferencias, a la construcción de una unidad nacional realmente democrática. Yo quiero, para finalizar, pedir que hagamos un homenaje de 1 minuto de aplausos para nuestro primer gobierno patrio, para la primera junta, al conjunto de los miembros de ese primer gobierno que hemos tenido, que nos da una perspectiva y un compromiso con el futuro.